sin más preámbulos, les damos la bienvenida. Muchas gracias, chicos, muchas gracias, Andrea, muchas gracias al equipo de producción, a Joana, a Tuti, por ahí también a apoyar el asunto, y vamos a arrancar con esta sesión que es un poco, se llama Laboratorio de Imprevistos. La bautizamos así con el equipo porque es básicamente conversar un poco acerca de esos imprevistos que hemos tenido en nuestra vida y cómo de alguna forma nos lleva a la posibilidad de que eso se materialice en algo más, que nos pueda formar, que nos pueda volver, que nos pueda decir: mira, de esta experiencia aprendí esto y realmente esto me catapultó a otras cosas. O también cómo de alguna forma, desde el error que pasa allí o desde el imprevisto, cómo de alguna forma yo, con mi expertise, con mi conocimiento y sobre todo con mi paciencia y todo lo que demanda a veces tener un imprevisto, cómo lo resuelvo. Y vamos a conversar un poco por espacio más o menos de 1 hora, 1 hora 10 acerca de esto. Entonces, bueno, le damos pues la bienvenida, Andrea, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Diego, a ti. Muy contenta de estar aquí en Combinación Rumbera. Nunca había venido y creo que conozco casi todas las escuelas. Creo que esta es de las pocas que me faltaba por conocer. Muy grato estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la paciencia que van a tener al escucharnos. Y bueno, aquí estamos. Bueno, para los muchachos hoy en día se le dice factos. Si quiere acomódalo ahí, ¿sí? Pero digamos que en nuestra época se dice son máximas. Cuando estábamos preparando esta conversación, usted estaba botando muchas máximas, o sea, como cosas que son como verdades, por decirlo de alguna forma. Entonces quiero empezar por decir, una de esas tantas conversaciones que tuvimos, le pasó a usted, me decía: no quise llevar chontaduro ni caña de azúcar, me fui a los barrios a buscar bailarines. Esto pasó en Fitur. Cuéntenos un poco cómo se gestó esto, digamos, por qué lanza esa máxima, y ahí vamos. Bueno, yo te he contado en varias conversaciones que padezco del mal de la mala memoria, entonces no me acuerdo de los años, sí de los que tengo, pero no tengo muy claro los años. Pero puedo decirte que estaba trabajando en la Cámara de Comercio de Cali y me tocó organizar la presencia de Cali en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, en España, que es una feria muy importante de turismo que se realiza cada año, y los países llevan sus principales, digamos, manifestaciones culturales o sus atractivos turísticos. Allí Cali históricamente había llevado caña de azúcar y chontaduro. Yo estaba, la verdad, muy joven, no tenía mucha experiencia, pero me pregunté qué hace uno en una feria de turismo con la caña y el chontaduro. Y me dediqué a buscar un poco en los barrios de Cali qué teníamos que no hubiese en otra parte, y sobre todo qué teníamos en términos de arte y de cultura. Y me encontré, te estoy hablando hace por ahí unos 30 años, ¿no? Ya, yo tengo 59, para que sepan. Eso fue hace por ahí unos 30 años, y me encontré un cúmulo de bailarines muy jóvenes, muy bellos y muy talentosos, y me llevé una pareja de bailarines. Y bueno, fue la sensación mientras otros países llevaban... recuerdo que incluso que solo México y Colombia llevó artistas. México, por supuesto, sus mariachis y su jarabe tapatío, que se enorgullece, y nosotros llevamos por primera vez bailarines cálidos. O sea, sé quiénes fueron y me acuerdo, pero no lo voy a decir. Ok, estamos hablando de, o sea, más o menos 30 años atrás. Más o menos. O sea, ni Hillary ni había nacido, yo creo. No, yo creo que nadie del auditorio había nacido. No. Tal vez. Zulma ¿Y sí. yo?
Pero yo sí quiero preguntarte algo ahí porque me parece importante como el hecho fortuito en el que tú ves a los bailarines de salsa en estos barrios, pero también los ves allá ahí en el Fitur con toda esta gente, con los españoles, con todo, y tú ahí encuentras en la salsa como que, ok, este podría ser como el camino, este podría ser como algo de lo que yo podría como trabajar sobre eso. Sí, la verdad es que yo de alguna manera estaba haciendo como mis primeros roles en mi profesión. Estaba apenas como, qué sé yo, llevaba por ahí unos 8 años trabajando ya como profesional y no tenía mucha experiencia, pero sí ese sentimiento caleño de buscar qué realmente nos identificaba, pero sobre todo qué nos diferenciaba, que en términos empresariales es muy importante la competitividad. ¿Qué tengo yo diferente del otro? Y ahí encontré, sí, casi que 30 años, tal vez, no sé, tal vez un poco más, que nuestra gran diferencia pues era el arte de saber bailar la salsa. Qué bueno, qué bueno. Yo tengo como unas sorpresitas preparadas para que las personas y bueno, tú también puedas estar allí. Vamos con este primer audio de una persona que te estima mucho y que pues siente que le has entregado mucho. Vamos con el primer audio, porfa, Felipe. El que te acabo de mandar. El último, porfa. Trabajando con esa cabeza, una buena aventura a la que quiero tanto, porque siento que se ha vuelto en nuestras vidas como otra mamá. Es de las personas que todos los días le aprendemos algo nuevo, a cómo trabajar con tantas personalidades diferentes y saber qué hacer con eso. Es una persona que nos ha enseñado tanto en estos 19 años a ser artistas, a valorar nuestro arte, a subirnos a la tarima orgullosos de nuestro departamento y de nuestra ciudad. Entonces, en mi carrera, ella ha sido un pilar fundamental para que yo triunfe en la vida, porque ha sido esa fuente de motivación absoluta y constante. Aparte de toda la admiración y todo el amor que le tengo, yo sé que ella va a seguir siendo la maestra de tantas y tantas generaciones que van a pasar no solamente por Delirio, sino por la cultura y la salsa caleña. Este es un saludo y un abrazo sentido desde todo el corazón, con todo el cariño, con todo el respeto, y me encanta que esté ella ahora en este podcast siendo homenajeada, porque se lo merece este y muchísimos más. Camilo Zamora. Camilo Zamora. Camilo Zamora, yo siempre he dicho, Diego, y todos, que Camilo como que resume en toda su inmensidad exactamente lo que es Cali. Una ciudad negra, orgullosamente negra, una ciudad diversa. Camilo empezó en Delirio como logístico y hoy, justamente hoy, está en Nueva York en el lanzamiento de la película de Cali Salsa en Nueva York. Ahorita nomás me mandó una foto representando a nuestro país y hoy es el abanderado del salsódromo, el presentador además o anfitrión de Petronio. Es un ser humano lleno de virtudes, lo quiero mucho. En ese sentido, digamos que pues tú has sembrado demasiado en varios bailarines y puntualmente también te han tocado muchos retos. Uno de ellos fue hacer el primer salsódromo. Estamos hablando de que yo creo que 2008, por ahí, 2007. 2008, sí, creo. Acuérdense que no me acuerdo de los años. Pero sí, 2008. ¿Qué recuerdos tienes de ese primer salsódromo? Tú me decías que Leonardo Amú
fue el que, ella tenía pues una productora que era la que de alguna forma hacía todo lo que tiene que ver con cuestiones logísticas, con cuestiones de producción, y te encargan esa tarea. Por favor, en términos de producción, organíceme el salsódromo. Estamos hablando de la avenida Roosevelt para los bailarines, es avenida Roosevelt por ahí bajando el puente, o sea, eso fue la locura, me imagino. Sí, ese siempre fue mi sueño. Mi sueño básicamente fue no ver caballos en la calle, sino ver bailarines que ocuparan todas las avenidas. Un poco el sueño alegórico a Río de Janeiro y al Carnaval de Barranquilla. Entonces, pues bueno, tuve la fortuna de que el alcalde de ese entonces y Leobardo, el gerente de Corfecali, me entregaran la producción general del Salsódromo. Fue un reto inmenso, inmenso en todos los sentidos. Los bailarines de salsa, pues que aquí tenemos una muestra esplendorosa en este auditorio, pues no portan justamente los vestuarios más elaborados y más, digamos, espléndidos en términos de volumen, porque no podrían bailar con ellos. Distinto a las bailarinas de cumbia, que tienen su pollera, y a las bailarinas de Río de Janeiro, pues que se mueven cadenciosamente, pero no en el nivel frenético de los bailarines de salsa. Entonces el reto coreográfico fue muy difícil, el reto del vestuario fue muy complejo para que se viera grande, para que se viera importante, y por eso seleccionamos la avenida Roosevelt, porque era el primero y queríamos que fuera de corta distancia para llegar al estadio y que allí se lucieran. Los retos fueron inmensos, o sea, me gané todos los insultos de los dueños de los locales comerciales a quienes cerramos las calles como 4 días. Bueno, qué sé yo, el sonido, las pistas para que los bailarines fueran pasando, que los artesanos no se pasaran de la dimensión de las carrozas, que eso sí lo recuerdo, era 7 metros de ancho porque la calle mide 8 y no podía ir a más de 7 metros de altura porque los cables de la luz pasaba la carroza y la dañaba. Fue un gran reto, fue muy bello y bueno, y de ahí hicimos la producción general con un grupo grande, por supuesto, de personas durante 8 años. Y esto de alguna forma, pues uno piensa en el salsódromo y al menos desde acá, pues todo lo que demanda hacer las coreografías, pero tú decías un facto que me parece muy importante, es la Feria de Cali es una fiesta para el público y un problema para los organizadores. ¿Por qué crees eso? Bueno, porque la feria es el encuentro, digamos, como de toda esa diversidad que tiene Cali, de todos los estratos sociales, de todos los ritmos, de todas las emociones. Y el 25 de diciembre, y eso digamos es un efecto cultural, es como el día de la carnestolenda, como el día que se explota la olla pitadora y todo el mundo tiene un cúmulo de emociones como que lo va acumulando todo el año, y el 25 al mediodía a todo el mundo se le olvida el dolor, la preocupación, la angustia, y realmente se ponen en modo gozar. Pero ese modo gozar significa desordenar, y ese modo gozar significa hacer lo que cada uno quiere. Entonces, como unir todos los elementos de una producción, la producción escénica, artística, el sonido, las luces, todos los elementos, el catering para los artistas, todos esos elementos juntarlos para la producción es muy compleja, y uno se para atrás y ve que la gente está gozando, y de alguna manera pues ese es la recompensa, pero la feria es un sufrimiento para quien la produce. Yo hice
un par de ferias, una feria como directora y 8 salsódromos y como 4 días de carnaval, pero es un reto grande. Bueno, yo quiero conectar ahí con algo, con una experiencia que me contabas, que me compartiste, y decías otro facto. La cabeza del líder no debe estar en los aplausos, sino en los inconvenientes. Hablemos de el suceso que pasó en Navarro, que es un corregimiento aquí como más o menos a 40 minutos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue con este problema que tuviste ahí? Bueno, eso fue mucho antes del salsódromo, también estamos hablando como de 25 años, 20 tal vez. Yo presidía la Junta de Corfecali, pero la directora de Corfecali en esa época renunció, faltando 4 o 5 meses para la feria, y el alcalde de ese momento no encontró mejor que Andrea para que dirigiera la feria. Entonces fue un poco todo atribulado, pero lo hicimos y creo que lo hicimos bien. Y en los corregimientos, que son 15, los corregimientos que tiene Cali, que a veces los olvidamos, ¿no? Son nuestro campo, nos olvidamos de que ese es el campo. Se hace la feria comunera y la feria rural, y la costumbre es mandar una orquesta a cada uno de los 15 corregimientos. Entonces programamos una orquesta de mujeres para Navarro, y yo estaba ese día en el superconcierto, no precisamente disfrutándolo, sino también pendiente de programación de feria. Cuando me avisa, en ese tiempo recuerdo Milton Castrillón, que era el coordinador que habíamos encargado de la feria rural, que la van de las orquestas de mujeres se había ido al basuro, allá queda el basuro. Ellas quedaron emperifolladas con la lentejuela y el colorete y la pestaña, con la van volcada en el basuro. Cuando me avisaron, pues obviamente yo me desplacé hasta allá. Lo primero que verifiqué era que el seguro las atendiera, no hubo por fortuna daños, digamos, lesiones personales. Y cuando me verifiqué que las artistas estaban bien, pues me fui a donde estaba la plaza, a la plaza central donde estaba la tarima, pues al decirle al DJ que se despertara y que pusiera música, que a pesar de todo la fiesta seguía, y me paré ante la comunidad a contarle y a decirle que esperáramos que llegara un relevo, y trajimos otra orquesta y la fiesta siguió. Ahí yo quiero preguntar ¿cómo mantienes esa calma? Porque la verdad, pues para los que hemos hecho producción, tener la calma ahí es algo complejo, es bastante, pues no digo difícil, pero o sea, no pare, no. Sí. Sí, la serenidad es indispensable. Yo desde hace muchos años, y esa puede llegar a ser una recomendación de las pocas que hago, porque creo que tengo todavía mucho por aprender. Pero siempre creo que el dominio de la respiración es tal vez el mayor de los poderes que tenemos como seres humanos, y se lo insisto mucho a los bailarines y a todos los artistas y a la producción: respire, inhalen 7, exhalen 4, inhalen 4 y exhalen 7 en silencio, sin hacer mucho show. Eso le permite a uno bajar las pulsaciones del corazón y lo mantiene a uno sereno. Porque la cabeza, si el líder, digamos, está pendiente de los aplausos, pues los aplausos son para los artistas, no para el productor. Entonces la cabeza hay que mantenerla en lo que tiene que hacer, en los inconvenientes, porque lo que sale bien lo aplauden, entonces hay que mantener la cabeza en el inconveniente para solucionarlo. Eso sería como mi experiencia. Y en ese sentido, cuando ya un poco delirio coge la fuerza, háblanos de lo que pasó en Beijing. Bueno,
Delirio nació pues hace, ya saben ustedes, hace 19 años, estamos cumpliendo 19 años. La primera vez que nos invitaron a salir de Cali o de Colombia fue a Quito, Ecuador. Estuvo muy bien, no hubo inconvenientes. Pero ya la segunda vez nos contrataron para hacer 2 espectáculos en Beijing, en China. Estamos hablando de 16 horas de vuelo y más o menos unos 45 artistas, que en esa época, hace 19 años, eso era exótico. Eso ahorita van y vienen de Beijing y van y vienen de Turquía, pero hace 19 años eso era exótico. Llegamos al Teatro Exhibición Beijing, un teatro de 5.000, de un aforo de 5.000 personas, o sea, 5 veces el teatro municipal. Y para mí, el primer punto en una línea de producción debe ser el confort de los artistas, el bienestar de los artistas y de la producción. Entonces, yo entré de primera a reconocer el teatro para saber si estaba en buenas condiciones y me encontré unos baños de mármol, o sea, lo más fino que hay, un mármol negro, se llama mármol de Carrara, nunca lo olvidaré. Pero era imposible de habitar de sucio, la verdad. Entonces, yo viajaba con varias personas de producción y a 2 de ellas que pueden estar oyendo o van a oír este podcast, a quienes ustedes deben conocer, Ana María Cortés y Ofelia, la gran Ofelia, les dije, ustedes se van al centro de Beijing y consiguen lo que más se les parezca un límpido, lo que haya, y me traen unos guantes. Y yo me puse esos guantes y lavé esos baños y quedaron divinos. Y ahí sí después hice entrar a los artistas y la producción. Hicimos eso, pasaron muchas cosas, pero para no alargarme, al otro día ya nos íbamos, pues hicimos ensayo y función. Y antes de salir, entré al baño y el mármol de Carrara negro estaba blanco. Lo manché y lo dañé todo. Todavía me deben estar buscando los chinos para pagarlo. Ojalá no sea internacional, no se vuelva internacional el podcast, porque ¿con qué lo pago? Dice, pero en ese sentido también tú me hablabas de que esto es un contraste bastante importante, sobre todo para nuestra cultura occidental. Usualmente uno cuando va a los shows de salsa, después de algún corte donde los bailarines quedan en alguna pose, pues uno aplaude porque realmente hay una motivación por el esfuerzo que ha hecho el artista. Allá no fue así. ¿Cómo fue así? Coméntanos un poco esta experiencia. Sí, pues ustedes ya deben, algunos de ustedes que ahora viajan tanto, deben saber pues que el mundo es pluriétnico y multicultural y las costumbres pues por fortuna no son iguales. Entonces estaba yo acostumbrada, no solo por Delirio, porque yo no nací con Delirio, nací profesionalmente mucho antes, a que los artistas bailaban y al corte de cada tema o cada coreografía pues los aplauden, porque además normalmente el corte, sobre todo en la salsa, ustedes saben, es un corte seco y una pose que queda listos para lo que a ustedes les gusta y a los artistas les gusta, que es que los aplaudan. Y ese espectáculo de Delirio en Beijing, en el teatro, duraba cerca de 45 minutos, 1 hora, no recuerdo. Y yo veía que pasaba Carlos Paz, no aplaudían, que pasaba el Mulato, que en esa época estaba en Delirio, no aplaudían. Yo decía, atrás, esto no puede ser, no les gustó, no lo estamos haciendo bien, es terrible. Y el embajador, yo veía que se burlaba un poco, o se reía de mí, como quien dice, pues, a los 45 minutos terminamos, siempre en Delirio terminamos con Cali Pachanguero,
Y el último corte de Cali Pachanguero se levantó todo el teatro y se puso de pie y aplaudió por 4 o 5 minutos. Ahí, claro, el primer aprendizaje de que en la cultura occidental primero ven todo el espectáculo y después aplauden. Porque ellos pues obviamente su cultura es mucho más adelantada que la nuestra, es milenaria, aprecian el conjunto del espectáculo, la música, la coreografía, el movimiento, el vestuario, la cadencia del espectáculo y no una simple pose. Entonces, pues fue un aprendizaje a llanto, pero aprendimos. Y es una experiencia bastante, pues como que uno se sale ahí, se siente muy impresionado con ese tipo de cosas porque es otra conmovisión que uno recibe por parte de los orientales. Pero en ese sentido, volviendo al tema de las giras, hay una experiencia que nos compartía Liliana, que era el tema de la Guajira, sí, que también fue con la gente de Lirio, pues con el equipo. ¿Cómo nos fue allá? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, también estaba Delirio, tal vez cerca de 3 años de existencia, y una compañía de explotación de carbón que se llama El Cerrejón nos contrató para celebrar uno de sus aniversarios. Y fuimos un grupo como de, casi siempre salimos 30, 40 artistas en esa época, y nos contrataron para 14 presentaciones, una diaria, en un municipio distinto de La Guajira. Los municipios de La Guajira son muy pequeños y como allá lo que para nosotros es la salsa, para ellos es el vallenato, lo que hay en las plazas son unas conchas acústicas muy pequeñas donde Delirio no cabe, o unos terrenos baldíos donde allí hacen sus fiestas. Llegamos a uno de esos municipios, tal vez Urumita se llama el municipio, el de la canción, y eso era un polvero y un mugrero y un desorden, y íbamos a empezar a montar la tarima porque no nos servía la concha, y yo veo un poco de peladitos guajiros, pequeñitos, tenían 7, 8, 9, jugando en la cancha, y les dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Si ustedes me ayudan a limpiar todo este mugre, ustedes conmigo y con el equipo, al final montan una coreografía y yo los dejo presentar. Eso limpiaron, eso quedó perfecto, limpiaron todo. Y al final terminaron con los bailarines de Delirio haciendo una coda final, ellos, muy lindo, fue una experiencia maravillosa. Sí, además que es muy bonito uno cuando llega como a los territorios y permite como eso que uno viene a traer, cómo se contagia y cómo uno puede conectar con las comunidades, no solamente estar ahí como en el baile, sino cómo le dejas algo al territorio, alguna enseñanza, algo que le pueda como servir para su vida también. En ese sentido quiero ya pasar al frenético estreno de La Carpa de Lirio en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, ahí en el torrencial de agua que estaba llegando, como el que hemos vivido pues en estos días acá en la ciudad. ¿Cómo de alguna forma pudiste sacar a flote esa experiencia? Porque ahí, por más producción que uno quiera hacer, por más anticipación que se quiera hacer, o sea, con la lluvia no hay, o sea, no la puedes medir. Bueno, yo procuro casi siempre no ponerle mucho pereque a mi Dios, que se mantiene muy ocupado. Entonces no soy muy rezandera, siendo digamos, creyente. Y lo digo porque normalmente a la gente le gusta entregarle a mi Dios todo. Y él tiene pues como bastantes cosas que hacer. Lo que también no creo mucho, o por lo menos no le dejo casi a la suerte. Me parece que la suerte casi siempre es el resultado del orden y de la planeación.
Entonces teníamos que montar una carpa de 4.400 metros cuadrados con una altura de 16 metros, 2 cúpulas, y bueno, ya se imaginarán los que la conocen, los que no la conocen se la imaginan, y algunos de ustedes que sí la conocen saben. Había que elevarla toda y después empezar a armar la escenografía, y teníamos 15 días para el estreno con la boletería vendida. Y el invierno no se dio nunca. Entonces, pues lo que hice fue, lo que hicimos con todo el equipo, con mis compañeras, con Liliana, con Eleonora, con Ángela, con todo el equipo, Carlos, Ofelia, Ana María, bueno, todos, éramos muchos, casi que 300 personas, trabajar día y noche, pero con mucho orden. Todo el mundo sabía qué tenías que hacer, a qué hora lo tenía que hacer. Y el circo, propiamente el circo, tiene una característica que a mí me gusta mucho, y es la confianza que se tienen en sí mismo y al otro. Esa es la esencia del circo. Entonces, todos los que estaban haciendo el rigging, o sea, la maniobra, ellos se tienen mucha confianza. Cuando ellos dicen 1, 2, 3, arrancan al tiempo a la vez con mucha precisión, y yo creo que eso fue lo que logró que lo hiciéramos. Pues siempre Dios nos dio la mano, y el orden y la planeación y la respiración nos ayudan. Pero algo que quisiera detallar ahí es que la carpa o sea, se demoró un toque, ¿no? Porque estábamos con un paro, o sea, paro de camionero. Además que la carpa no es una carpa que uno va a comprar allá a Home Center. No, la carpa la compramos en México, y se demoró una de las cúpulas en llegar. Entonces, y si no estaba toda completa la estructura, pues no podíamos izar la carpa. Eso la perseguimos, llamamos a todas las aerolíneas, a un amigo muy querido que nos conseguimos en Deprisa que la persiguiera, y bueno, fue toda una odisea, pero yo insisto mucho, la serenidad a pesar de la adversidad, la planeación a pesar de todo, por mucho que sea el imprevisto, va a ser menor si uno tiene el plan hecho. Entonces, pues fue duro, pero bueno, lo logramos. Un poco eso que me compartías es el minuto a minuto, el poder tener la posibilidad de que el evento, la presentación pueda tener esa posibilidad de ese plan a seguir en caso tal de que pueda pasar algo, así como pasó pues en su momento con tu mano derecha, si se puede decir, que es con Ana María cuando estaban en la feria de Cali, y Ana María tiene un accidente y bueno, ahí fue. Sí, digamos que yo creo, y en el equipo de Delirio siempre los he alentado y ellos me han enseñado mucho también. No es usual en lo artístico una palabra que yo sé que es odiosa, que entre otras no la puedo pronunciar porque yo no sé pronunciar la R, pero la palabra es rigor. El rigor es muy importante, porque el rigor es como el seguro que uno tiene de que por mucha imprevisto y adversidad que haya, entre más cosas uno tenga controladas y todo el equipo tenga y sepa qué hacer, pues es menor la vulnerabilidad. Eso no evita que hayan imprevistos, pero tal vez como en el quinto salsódromo, la quinta versión, porque ya era en la autopista suroriental, en el puente, llegamos a eso de las 4:30 de la mañana, porque uno tiene que llegar como producción antes de que amanezca cuando el evento es de día y a la misma hora cuando el evento es de noche. Esa es la primera premisa, estar.
Porque si uno llega cuando la tarima está armada, usted no sabe cómo es la base que le pusieron a la tarima, entonces la tarima con el primer golpe de zapateo del bailarín se cae. Entonces yo llegaba a las 4:30 de la mañana a la autopista y llegué con Ana María, mi mano derecha, izquierda, el pie, la mano, ella era todo. Y ella iba, porque era la que tenía que recorrer toda la autopista, ella iba en esas moticos monomotos, yo no sé, de 2 llantas, y subiendo el puente, ¡pum!, se cayó, se desquebrajó. Y eran apenas, ya habían transcurrido 2 horas, eran las 7. Y el salsódromo daba su inicio en esa época a las 2 de la tarde. Entonces me quedé sin ella, pero me quedé con la secuencia, con el minuto a minuto, con la orden de inicio, con todo el mundo en sus puestos, y claro que nos dolió, fue terrible porque además seguíamos en 5 funciones de delirio porque hacíamos salsódromo y delirio, y con el dolor de que no estuviera Ana María, pero logramos superar el impasse porque habíamos hecho una buena planeación. Bueno, en ese sentido, aquí va mi segundo regalo. Un poco Ana María, pues como tú lo dices, ha sido una persona en la cual tú has depositado bastante y como que ha crecido de la mano contigo, y bueno, ella te compartió esta pequeña nota. Soy Liliana Campo, que soy la Esa es fundadora, Liliana. una de las 4 cofundadoras de INI. Con Andrea llevo en este camino ya 19 años. Hemos compartido muchas aventuras. Ha sido un reto permanente, lleno también de muchas satisfacciones y agradecimiento. Un recuerdo muy especial fue la gira que hicimos a 11 municipios de La Guajira, invitados por el Cerrejón en el 2007. Eran unos montajes muy difíciles donde a veces llevábamos a lotes baldíos. El recuerdo es que en uno de esos montajes viene una cantidad de personas, niños en su mayoría, como a curiosear todo el montaje. Eso hace peligroso, pues, porque se están moviendo muchos equipos, pero Andrea encontró la solución perfecta. Cogió y se inventó una brigada de acero y nos puso a todos a recoger botellas y demás cosas que había tiradas en este lote. Fue muy divertido y también muy grato para todos los participantes que se sintieron parte del equipo de producción. Bueno, un imprevisto aquí. Un imprevisto. Ella es Liliana Ocampo, una de las socias fundadoras de Delirio, y una gran amiga. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar el audio de Ana María. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Cortés Benavides. Me desempeño como directora de realización de la Fundación Delirio y muy honrada de poder enviarle estas palabras a una persona que no solo ha sido un jefe, mi amiga, sino un ejemplo a seguir, no solo por la persona que es, sino por la profesional que es. Siempre rescato su honestidad, su claridad para ver la dimensión de las situaciones, pero muy en especial rescato ese don que tiene para enseñar. Hoy, en la posición que estoy, básicamente se lo debo a ella, a haber creído en mí cuando llegué a ABB y a Fundación Delirio. Desde el momento 1 sentí su apoyo, sentí su comprensión, sentí esa mano que guía, y eso lo hace a uno sentirse muy orgulloso de tener el enorme placer de encontrarse con Andrea Buenaventura Borrell en la vida y tenerla a ella como guía, y como le decimos algunos aquí, como sensei. De verdad que ella es de esas mujeres inspiradoras que tiene Cali, el Valle del Cauca y Colombia. Eso es ella, una gran inspiración. Y anécdotas tenemos muchas cosas que nos han pasado en todos estos años trabajando y aprendiendo.
cuando ya estábamos a punto de iniciar, sobre las 12 del día, me trepé en un Segway, que era en ese momento nuestro medio de movilización en todo ese largo trayecto de la autopista, y sobre el puente de la 56 me accidenté. Me caí, me rompí los dientes, una dolores completa, pero nuevamente, cómo maneja la situación ella con cabeza fría, con detenimiento, sin apasionamiento, sin aclaramiento, y eso hace que todos los demás nos pongamos en contexto y logremos sacar adelante lo que sea, no olvidándose de las personas, sino procurando concentrarnos en el evento, y ese concentrarnos en el evento nos hace hacerle honor a las personas. Entonces, pues nada, nuevamente muchas gracias por este espacio, y siempre lo diré, es una de las mujeres más inspiradoras que tenemos. Ojalá todos tuvieran el enorme placer que yo tengo de trabajar con ella. Un abrazo. Muy generosa. Sí, además que tanta lisonja, tanta cosa, a veces a uno lo abruma y ¿qué hago con esto? ¿De dónde lo cojo? Pero yo creo que también hay una cosa que tú decías, que liderar también es confiar, y ahí voy. En algún momento a Andrea le dan la posibilidad, pues, con Delirio, de viajar a la ciudad de Miami a una presentación, y esa presentación, pues, evidentemente no viaja como turista, sino que viajan con visas de trabajo. ¿Cómo fue esa situación? ¿Sí? ¿Podrías contarnos un poco? Además, porque si ya viajar es complejo, conseguir un contrato internacional a veces no es tan fácil. Hacer todo el trámite de las visas, acá los muchachos, yo recuerdo pues todo lo que tiene que ver con los viajes, es bastante a veces tortuoso, algún documento, y bueno, eso conlleva muchas cosas. Entonces, como ese momento y cómo lo pudiste resolver. Bueno, trataré de ser lo más breve que pueda. Lo que pasa es que este fue un caso bien particular, entonces tengo que contarlo como es. A nosotros teníamos un contrato para una serie de presentaciones en Nueva York con unos patrocinadores tanto de aquí de Colombia como de Estados Unidos. Y empezamos nuestro proceso como nos gusta o como me gusta. Bien. Vámonos con visas de turismo, que eso no tiene problema, porque eso bailamos un día y al otro día nos devolvemos, eso no pasa nada. Es que la doctora Andrea también es… no. Si no vamos a sacar visas de trabajo, no vamos. Y ya, esto no pasa nada. Entonces, arrancamos el proceso más juicioso y meticuloso casi todos teníamos visa de turista, porque casi todos habíamos ido, incluidos los artistas, muchas veces. Pero la visa de trabajo, ustedes saben que es distinta. Entonces, hicimos todo el proceso, todo. Faltando, qué sé yo, no me acuerdo, tal vez unos 8 días, apenas logramos que nos dieran la cita, obviamente estábamos respaldados por la embajada, la cita para que fuéramos todos ya a poner el sello en el pasaporte, y ahí salíamos para Nueva York. Fuimos todos, 45 todos, y solamente íbamos 2 de las socias fundadoras de Delirio y el resto de la producción. Como pidieron todos los documentos posibles, todos iban saliendo gritando, tenemos visa de trabajo. Para hacerles el cuento corto, a las únicas 2 que no nos dieron visa de trabajo fueron a mi socia y a mí, que éramos las representantes legales, las dueñas de Delirio y las responsables del grupo. Claro, eso ocasionó un shock muy fuerte en los artistas, lloraban, no entiendo por qué, pero eso fue el show de las estrellas, yo los tranquilicé, les dije que al final los que iban a bailar eran ellos, yo no bailo, pero fue un momento muy, muy fuerte.
se fueron a Nueva York todos solos, pues solos sin mí y sin con toda la producción, que era suficiente compañía. A mí no me necesitaban allá, pero de todas maneras para ellos era, pues digamos, un soporte. Y nada, 15 días después de sufrir, porque además no sabíamos si era que nos habían cancelado la visa por cualquier cosa que encontraron. Bueno, uno se asusta, ¿no? Yo me asusté mucho. Me asustó mucho con las cosas del tío Sam, la verdad, de Pato Donald. Y al final nos dijeron que el cónsul había resuelto impedir el viaje de nosotras dos, porque como éramos las representantes legales, eso le daba certeza de que los 45 bailarines no se quedara ninguno, se devolvieran todos. Y a los 15 días nos devolvieron nuestra visa. Fue un momento muy duro. Para mí fue durísimo. Me imaginé todo lo posible, pero bueno, el show salió bien. Digamos que ahí como emocionalmente y logísticamente me imagino que estabas con, no sé si con Ana María todo el tiempo, bueno, ya se hicieron esto, ya, o sea, conectadas pues a través del teléfono, a través de internet para resolverlo, sería como de esa manera, ¿puede ser? Yo no soy tan controladora, porque ¿cómo le parece a usted si hay algo peor que la mamá o la novia o la jefe o el coreógrafo o dice, ¿ya hiciste? ¿Ya te pusiste el pantalón? ¿Ya te bañaste? ¿Ya te pusiste la línea negra encima del ojo? ¿Ya te hiciste el blower? Esa persecución me parece además estéril, porque entonces si uno se está maquillando y le están escribiendo, entonces uno ni se maquilla ni escribe. Entonces, pues lo que hice fue repasar con Ana María y el equipo de producción. Estaba Carlos Trujillo, que es nuestro productor escénico, con todo el rigor la hoja de ruta, y les escribía, digamos, por ahí unas 3 veces al día para ver cómo iban, y todo salió bien. Pero no soy muy controladora, prefiero estar más en el antes que en el momento mismo. Ahora, tú me decías que Delirio es una promesa de conmoción de los sentidos. Esa es la promesa. ¿Cómo de alguna forma este colectivo, esta línea tan clara, cómo de alguna forma llegaste a ese concepto de decir, bueno, yo quiero que con Delirio podamos hacer esto, porque la verdad es que es una frase muy potente, es demasiado, abarca demasiado, pero es muy al lugar. Entonces, ¿cómo llegaste a esto y cómo de alguna forma has logrado sobrellevarla? Porque para los que somos de pronto directores, o al menos hablo desde mi caso, yo a veces me obsesiono con la idea de que la puesta en escena que acabamos de hacer pueda estar lo más fiel posible a esas apuestas que uno tiene, como de que puedan entrar en el momento del corte, que puedan hacer, en mi caso, que es lo más teatral, que puedan estar en situación. Entonces a veces cuando eso no me pasa, a mí como que, ay, güey madre. Entonces, ¿cómo de alguna forma llegas a eso y cómo de alguna forma, porque durante mucho tiempo estabas ahí en cabeza de la dirección del espectáculo, cómo lograr eso? ¿Sí? Si te conectas también con las reacciones del público, decir, no, la función de hoy no salió como debía salir, o de alguna forma, ¿cómo llevas a eso? Bueno, digamos que como para contestarte varias interrogantes para nada. Lo primero es que cuando nos propusimos a cumplir ese sueño de hacer un espectáculo, que fue un sueño mío por muchos años, y solo se hizo realidad cuando logré encontrarme con tres amigas que nos volvimos, digamos, un equipo. Nosotros nos preguntamos, y casi siempre me pregunto, ¿qué quiero que haga o que sienta el público cuando vea el espectáculo? Y esa fue la primera pregunta.
Y entonces la una dijo que llore, y la otra dijo que aplauda, y la otra dijo que tenga olor a Cali, que sienta que está en Cali. Y entonces lo que sentimos allí era que queríamos que se conmocionaran todos los sentidos. Y es tan sencillo como buscar conmoción de los sentidos, y eso es delirio. Y por eso se llama delirio. Fue súper fácil. Porque casi siempre que uno tiene claro el para qué, el por qué, uno casi siempre que tiene claro por qué voy a hacer algo, casi siempre encuentra la palabra adecuada, el hecho adecuado. Uno siempre debe preguntarse por qué quiero ir allá, por qué lo deseo. Entonces, como nuestro por qué, nuestro qué era que se conmocionaran los sentidos, pues buscamos eso, qué nombre ponerle, y le pusimos delirio. Y digamos que sí, yo dirigí el espectáculo con Carlos Trujillo y con un equipo muy grande. Esa no soy yo, somos muchos. Pues todavía estoy allí, digamos, en esa dirección de realización. Nunca pretendiendo que yo o alguien hiciera un libreto unipersonal, o sea, que se sentara y se imaginara que baja una musa y escribe el libreto de delirio. No, ese no ha sido nunca nuestro estilo. Nuestro estilo ha sido nuestra digamos, línea, ha sido una línea de creación colectiva. Entonces, lo que yo les digo es, vamos a celebrar que en Cali, vamos a dar un ejemplo, que en Cali se va a llevar a cabo la COP16, ¿cierto? La Cumbre de Biodiversidad. Celebremos eso con una puesta en escena. Entonces, somos un equipo de 20 personas en la creación colectiva y todos investigan. Tenemos una antropóloga que hace una investigación profunda y después cada uno empieza a imaginarse cómo hacerlo. Y nacen las coreografías, nacen los textos, nacen los colores, las imágenes, y todo lo hacemos a través de un equipo de creación colectiva. No se me ocurre a mí, se nos ocurre a todos en creación. Y eso, como tiene un propósito, lo celebra el público, porque trabajamos para que el público realmente se conmocione. Y el artista, por supuesto, cumpla su propósito de encontrar una pista tapizada llena de oportunidades. Pero básicamente es eso. Pero quiero reiterar ahí, digamos que como cada uno va a llevar como, listo, esto fue lo que investigué acerca de la COP y cómo eso lo transforma en coreografía, cómo de alguna forma se le dice, por decir algo, a Quique, que ahora está de coreógrafo, pues, como que de coordinador artístico, bueno, yo creo que esa coreografía como que, no sé, Quique, creo que eso de combinación no están tan bien, por ejemplo. ¿Cómo, o sea, si se le hace el comentario o si como que no, venga y lo recibimos y más bien ajustemos, o por qué no ajustamos acá o arreglemos otra cosa? ¿Ha llegado el momento así? Pero no, eso es una lucha permanente. Yo cada que voy a los ensayos digamos, hay más regaños que ensayo, obvio, y hay más correcciones, para llamarlo así, y hay que decirlos. Pero claro, hay coreografías que plantean o planimetrías que se plantean, pues que cuando las audicionan, pues no van, y van otras, y ahí todas quieren ser primeras bailarinas y protagonistas, y pues a cada una en su momento. Yo creo que se trata de tener claro qué quiere uno
Y también obviamente el respeto y el proceso. O sea, yo no puedo llegar a Delirio como un artista de una escuela y querer pues que a la tercera función yo sea la pareja estrella. Todo corresponde a un proceso. Entonces, pues no, nunca hemos tenido, digamos que mucho inconveniente allí. Yo creo que depende mucho de cómo se diga, de cómo sea el trato, de cómo dignamente se pueda incentivar al artista a que si no fue hoy su momento, hay que trabajar para que sea mañana. Y logramos siempre llegar a un consenso, a través del respeto lo logramos. Qué bueno eso, porque pues yo la verdad soy un poco lo opuesto. Con la salsa he encontrado como desde la colectividad, cómo puedo como entrar en esa dinámica. Uno por la formación que tiene, pues que soy más escénico, más hacia el lado del teatro, siempre piensa del dramaturgo, siempre piensa desde el director, y pues en ese sentido como que he ido como dejándome moldear por, ok, mira, más bien propongamos esto, hagamos esto, pero bueno, es muy interesante ese proceso colectivo, sobre todo porque o sea, es que son demasiadas cabezas pensantes por un objetivo. Decirte que una de las cosas que me enamoró de la salsa, especialmente los bailarines, que siempre han sido mis contemplados, digamos, en términos románticos. A mí nada me gusta más que un bailarín o bailarina de salsa, nada me complace más ver. Y tal vez lo que me apasionó es la humildad que tienen abajo del escenario y lo empoderados que se sienten arriba, lo grandes. Los artistas de teatro, que allá también me tocó, por allá nací en el teatro, son muy egocéntricos. Se sienten, no sé si son, pero se sienten intelectualmente más elevados. Nosotros los de la salsa nos sentimos más relajados, más tranquilos, y nos gusta complacer al público con el cuerpo. Porque además en Cali, eso es muy importante para tenerlo en cuenta, la salsa no es un baile, es un lenguaje con el que nos comunicamos. Entonces, pues como es un lenguaje, el artista está hablando con el público a través del cuerpo. El actor de teatro está metido en su papel, absolutamente maravilloso. Yo pues los respeto mucho, pero encuentro por ahí mucha. No, pues todo lugar, todo lugar. Para ir cerrando, hombre, pues te agradezco mucho este espacio. Quisiera de pronto, de las preguntas que teníamos ya para el final, para ti, ¿cuál ha sido el error o el imprevisto que ha sido para ti más transformador? Haber firmado el contrato de Nueva York sin tener visas de trabajo. Para mí ese fue el error imperdonable, así se haya podido solucionar. Creo que las ganas hay que dejarlas, la emocionalidad y la gana, y hay que dejarla a los artistas y a la producción. Y uno como cabeza tiene la obligación de tener la racionalidad primero que la emoción. Y yo me dejé llevar por la emoción, entonces ese fue mi gran aprendizaje. Pero digamos que si no está el contrato, no se pueden sacar las visas, ¿no? Sí se puede con una promesa. Con una promesa. Ah, ok. Ya. ¿Cómo ves a quienes están tomando el liderazgo hoy en la producción cultural aquí en la ciudad de Cali? Si tienes algunos referentes que tú veas que están promoviendo. Bueno, yo creo que allí, aún en Cali, tenemos muchos vacíos. Creo que
en la ciencia, en el saber, en el conocimiento de producción general y producción escénica, creo que nos falta mucho camino por recorrer. Creo que hemos avanzado mucho en lo artístico, inclusive en lo técnico, en lo musical, en el baile, en las coreografías. Creo que hemos crecido mucho, sobre todo en la salsa. Pero en la producción escénica creo que todavía tenemos mucho por aprender. Por fortuna tenemos a Carlos Trujillo y a su equipo. Yo creo que Carlos es el productor escénico más importante que tiene Colombia hoy. La verdad lo creo de corazón. Porque una cosa es que yo diga que soy productor escénico, como los que dicen todo el día que son pentacampeones de salsa y pues no alcanzan al penta ni al tetra ni al dúo. A ver, entonces yo creo que Carlos es un verdadero productor escénico y no conozco muy buenos productores generales y creo que en la cadena de valor del arte, de las culturas y los saberes, ahí hay que trabajar mucho más. Hay que trabajar, ok. ¿Qué legado te gustaría dejar en quienes te han visto liderar bajo esa presión? Pues digamos que a lo largo de la conversación y todo esto que hemos venido hablando, he encontrado pues que hay una calma, hay realmente ese ejercicio que propones de respirar, el ejercicio que propones un poco de, ok, está ocurriendo esto, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué te gustaría dejar como un legado a esas personas que te han visto liderar? La empatía. Yo creo que es fundamental. Yo creo que por más, por cualquier valor es inferior a la empatía. La empatía vista como la capacidad que yo tengo de ponerme en los zapatos del otro. Yo no puedo citar a un ensayo a las 2 de la tarde, porque hace calor, porque a las 2 de la tarde los artistas están o trabajando o ayudándole a la mamá o en el colegio. Entonces, pues yo tengo que ponerme en los zapatos de los demás para poder lograr de los demás lo que yo necesito de ellos. Yo creo que la empatía, la capacidad de bajarse de ese pedestal y ponerse en los pies de los demás, los zapatos que han pesado mucho toda la vida, me gustaría que ese fuera el legado. ¿Qué consejo te gustaría darle ya para cerrar a esta cantidad de gente que está aquí, sobre todo a los bailarines? ¿Qué te gustaría compartirles para cerrar este momento? Pues lo primero es que si por la noche, bueno, no, si por la mañana abren los ojos y dicen, ¿a mí qué me gusta hacer? Y la respuesta es bailar, háganle. Porque en la medida que uno pueda hacer lo que le gusta, uno realmente tiene gran parte del terreno ganado. Lo otro es empezar a estudiar y a trabajar el cuerpo y a trabajar el intelecto y el alma para lograrlo. Pero lo primero en el arte y sobre todo en la danza, que es tan exigente, lo más importante es que me guste, que desde adentro yo pueda decir, me gusta. Yo lo he practicado siempre he trabajado en lo que me gusta. No debe ser, bueno, no tanto. Una época trabajé muy jovencita en lo que no me gustaba, pero eso es otro cuento muy largo. Pero yo creo que para poder tener una carrera exitosa en la danza, uno tiene que dar la vida por ella. Si no, va a ser muy complicado. Bueno, pues nada, Andrea, muchas gracias por este espacio, gracias por este tiempo, a los bailarines, a toda la gente que por ahí no los veo, si quieren pueden prender la energía por la luz, no nos alcanza a ver eso. Muchas gracias, para mí realmente. Miren, se llenó.
Perdón. Quiero para finalizar, si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Andrea, o bueno, a mí también, pero si Andrea es la invitada, quieren hacerle alguna pregunta, está bien, por ahí si quieren levantar la mano, y si no, con esto por acá vamos cerrando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes todos, a ustedes por la paciencia de escuchar una señora un martes antes de 1 de Mayo, pues me parecen muy queridos porque pues debe ser muy aburridor. A combinación, pues por recibirnos en la casa, estoy muy contenta de haberla conocido. Y a ti, Diego, por la paciencia y también felicitarte por tu rigurosidad. Normalmente a uno le dicen, le voy a hacer una entrevista, le voy a grabar un podcast, y uno llega y le hacen cualquier pregunta y sáquela. Diego ha sido sorpresivamente riguroso para mí, y mientras alguien sea riguroso es de los míos. Mire, por ahí veo al papá del Euro. A verlo. El maestro Euro. No, por ahí parece maestro. no lo... no, pues es que eso sí ya es... Esas sí son ya grandes ligas. Un saludo, maestro. Muchas gracias por venir. Tan lindo. Bueno, chicos, gracias. Muchas gracias. Por ahí nos vemos.